Buenos días, mi nombre es Laura Orozco. Yo les vengo a hablar sobre los sujetos procesales. Los sujetos procesales son todas aquellas personas naturales y jurídicas y los órganos estatales que integran el proceso penal. Hablamos de sujetos procesales y se clasifican en tres. Los sujetos procesales fundamentales, que son los que se relacionan con el proceso jurídico. Está también el sujeto procesal con naturales, que están inmersos también en el proceso penal. Y por último los sujetos procesales eventuales, que como su mismo nombre lo indican, están y pueden estar en el proceso. Los sujetos procesales son muchos, porque ellos abarcan casi todo el proceso penal. Yo les voy a hablar de 4 sujetos procesales. El primer sujeto procesal que yo les vengo a hablar es sobre el Ministerio Público, el cual es el órgano encargado de investigar los delitos. Él se va a encargar, y su función es hacer que se hagan investigaciones y que se lleve el debido proceso y respetar a toda persona sus derechos humanos. Después están los sujetos procesales policiales, que estos son auxiliares del Ministerio Público, ya que ellos se encargan y tienen como finalidad ayudar al Ministerio Público para agilizar y darles pruebas para que ellos realicen su investigación. Ellos prácticamente hacen realizan fotos, resguardan la escena del delito y buscan información, entre otras cosas. También están los sujetos procesales de la defensa pública, que ella busca, por ejemplo, cuando una persona está imputada y no tiene abogado, ellos le permiten o le buscan un abogado a esa persona para que se le dé el debido proceso, y también resguardan sus derechos humanos. Luego tenemos el tribunal, que el tribunal es la máxima autoridad a nivel de jurídico en Venezuela, y él es el que se encarga de velar que la jurisdicción se dé con total normalidad y sea efectiva. Esa es toda mi exposición y muchas gracias. Mi nombre es Rina Peralta y voy a dar continuidad a los sujetos procesales. La víctima es el sujeto pasivo del delito, es decir, es la persona que ha sufrido un daño o consecuencia de un hecho delictual. Puede participar en el proceso penal y tienen el derecho de ser oídos y protegidos ante cualquier riesgo que pueda tener. Esto está tipificado en el Código Orgánico Procesal Penal en el título 4 de los sujetos procesales y auxiliares, específicamente en el capítulo 5. En el artículo 120 permite a la víctima participar en el proceso penal, siguiendo en todo caso las normas dispuestas para ello, reconociéndose los siguientes derechos, en los cuales podemos mencionar que pueden presentar querella, ser informado de los resultados del proceso, solicitar medidas de protección frente a cualquier probabilidad de ser atentado tanto la víctima como su familiar, impugnar las decisiones judiciales, entre otros. Los artículos 118 y 120 del Código Orgánico Procesal Penal determinan la protección de las víctimas como uno de los objetivos del proceso penal. Los juzgados penales tienen la competencia para dictar las medidas necesarias para evitar
o hacer cesar cualquier hecho que signifique un grave riesgo para la víctima. La Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales del 2006 consagra las disposiciones para proteger los derechos e intereses de las víctimas. El imputado es el sujeto activo del delito y es contra quien se dirige la pretensión punitiva del Estado y objeto de la actuación procesal. El imputado comprende desde el inicio del proceso hasta la resolución firme. Es la persona a quien se le imputa ser el autor del hecho y en ocasiones puede tener la privativa de la libertad. En el Código Orgánico Procesal Penal, en el título 4, está tipificado en el capítulo 6 este sujeto procesal. Conforme al artículo 124, se denomina como imputado a quien se le señale como autor o partícipe de un hecho punible. Una vez que se realiza el auto de apertura del juicio, el imputado adquiere la calidad de acusado. Al igual que la víctima, el imputado tiene ciertos derechos, los cuales están tipificados en el artículo 125, de los cuales podemos mencionar que el imputado tiene el derecho de que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le están imputando. Puede comunicarse con un familiar o su abogado de confianza para informar de su detención. También puede ser asistido desde los actos iniciales de la investigación por un defensor indicado por la misma persona o algún familiar, o en su defecto por un defensor público. También puede solicitar ante el Ministerio Público la práctica de una investigación que permita desvirtuar las imputaciones a las que se le están formulando, entre otros. Es importante resaltar que en la Constitución Nacional, en su artículo 49, expresa que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones jurídicas y administrativas, por lo cual la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Mi nombre es Thais Vargas y yo les voy a hablar sobre las partes procesales. Las partes procesales son personas capaces legalmente que concurren a la sustentación de un proceso contencioso. Estas partes pueden ser personas naturales, personas jurídicas y patrimonios autónomos. Cada parte puede estar constituida por una o más personas. Podemos decir que es parte aquel que en su propio nombre o en cuyo nombre se invoque la tutela jurisdiccional de un derecho subjetivo, promoviendo la voluntad que está contenida en la ley. También tenemos que las partes son una parte demandante y una parte demandada. La capacidad para ser parte en el proceso. Tenemos que principalmente esto implica aptitud de ser titular de los derechos materiales o puestos en controversia. También decimos que para ser parte de un proceso puede ser un menor de edad, o sea, también puede ser un menor de edad o una persona con discapacidad, y esto está estipulado en el artículo 472 de nuestro Código Procesal Civil. Y es importante establecer y distinguir cuáles son las partes del proceso para poder explicar que existe una relación jurídica eficaz que está exigida por el Código Procesal Civil para garantizar el debido proceso. Muchas gracias, espero que les haya gustado.
Buenas noches, mi nombre es Simón Useche y le voy a hablar sobre las partes esenciales o principales o partes accesorias en un proceso civil. Antes que todo vamos a hablar sobre las partes procesales. Sabemos que en todo proceso siempre hay partes que intervienen en él, porque en cada una de ellas tiene un interés jurídico diferente. Por eso el litigio es un conflicto de intereses. La parte es la persona que exige al órgano jurisdiccional la aplicación de una norma sustantiva o un caso concreto en interés propio o ajeno. Las partes esenciales o partes principales son las que en un proceso sostienen la pretensión propia independientemente de cualquier otra. Como dice David, son las que sostienen una posición personal. ¿Quiénes son esas partes principales? El actor, el demandado y el Ministerio Público. El actor es el que inicia la acción, el demandado es el que responde, acepta, modifica, enfrenta las pretensiones del actor, y el Ministerio Público puede considerarse una parte pública en sentido sui generis, algo especial que en el proceso civil no es común, o sea, no tiene presencia permanente como parte. En cambio, en el proceso penal sí tiene parte activa en el proceso. Las partes accesorias son las que intervienen en un proceso para coayudar la pretensión de una de las partes, bien sea la parte demandante o bien sea el demandado, y con la cual tiene una acción de vinculación jurídica. Se le puede llamar terceros adhesivos o parte por intervención adhesiva o coayudante. Al referirnos a la intervención adhesiva, es aquella que hace un tercero con interés jurídico actual en la decisión de una controversia pendiente y que pretende ayudar a una de las partes a vencer en el proceso, bien sea por la causa que le es común a una de las partes o porque teme sufrir efecto indirecto o reflejo de la cosa juzgada. La intervención adhesiva de terceros en el proceso se encuentra tipificada en el artículo 370 ordinal 3 del Código de Procedimiento Civil venezolano, el cual establece lo siguiente: que los terceros podrán intervenir o ser llamados a la causa pendiente entre otras personas en los casos siguientes: cuando tiene un interés jurídico y actual en sostener las razones de alguna de las partes y pretenda ayudarla a vencer en el proceso, en cuya norma adoptó la tesis predominante de la doctrina que admite que el tercero puede intervenir en el proceso cuando perciba que los efectos de la sentencia le pudieran ser perjudiciales o modificar la situación jurídica en la que se encuentra. Entre los terceros podemos tener los peritos, los auxiliares y los testigos. Muchísimas gracias.